En el silencio de su biblioteca de Ámsterdam, mientras las velas proyectaban sombras danzantes sobre los muros cubiertos de pergaminos hebreos, Baruch Spinoza sabía que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad comprendería su propia historia sagrada. Pero ¿acaso no es precisamente en esos momentos de peligrosa lucidez cuando nacen las verdades más incómodas? El filósofo judío, excomulgado ya por su propia comunidad, sostenía entre sus manos un manuscrito que habría de estremecer los cimientos mismos de la fe occidental. No era simplemente otro tratado teológico lo que emergía de su pluma, sino una revelación que desmoronaría siglos de veneración ciega hacia una figura que, según sus investigaciones, distaba mucho de ser el libertador inmaculado que las escrituras habían pintado. La lluvia golpeaba los cristales de las ventanas con una insistencia que parecía susurrar secretos antiguos, mientras Spinoza contemplaba las contradicciones que saltaban desde cada página del Pentateuco como heridas abiertas en el tejido de la historia oficial. ¿Cómo era posible que nadie hubiera reparado antes en las fisuras de la narrativa mosaica? ¿O acaso sí lo habían hecho, pero el peso de la tradición y el miedo a las consecuencias los había obligado al silencio? El filósofo sabía que estaba desentrañando no solo las inconsistencias de un texto sagrado, sino los mecanismos del poder religioso que durante milenios había utilizado el terror y la manipulación para mantener a los pueblos en un estado de sometimiento espiritual. Spinoza había comenzado su investigación con la intención de reconciliar la razón con la fe, pero lo que encontró fue algo completamente distinto. Una historia de traición, violencia sistemática y engaño que se extendía como una mancha de sangre a través de los siglos. ¿No era acaso sintomático que las mismas escrituras que proclamaban la santidad de Moisés estuvieran repletas de episodios donde este supuesto libertador ordenaba masacres, manipulaba al pueblo mediante el terror divino y utilizaba la violencia como instrumento de control social? La imagen del patriarca benevolente que había guiado a los israelitas hacia la tierra prometida comenzaba a desmoronarse ante los ojos del filósofo como una máscara que finalmente caía, revelando el rostro despiadado de un dictador teocrático. Pero ¿cómo había sido posible que esta versión edulcorada de los hechos se mantuviera intacta durante tanto tiempo? Spinoza comprendía que la respuesta residía en la naturaleza misma del poder religioso. Aquellos que controlaban la interpretación de las escrituras tenían también el poder de suprimir las preguntas incómodas, de silenciar las voces disidentes y de perpetuar una narrativa que justificara su propia autoridad. El filósofo sabía que estaba enfrentándose no solo a un texto, sino a toda una estructura de dominación que había encontrado en la figura sacralizada de Moisés el fundamento de su legitimidad. La primera gran revelación llegó cuando Spinoza comenzó a analizar sistemáticamente los episodios de violencia que salpicaban el Éxodo y los libros posteriores del Pentateuco. No resultaba extraño que un hombre supuestamente elegido por Dios para liberar a su pueblo fuera al mismo tiempo responsable de tantas muertes entre los propios israelitas. La historia del becerro de oro, por ejemplo, no era simplemente un relato sobre idolatría y castigo divino, sino la descripción fría y calculada de una purga política donde Moisés utilizó el pretexto religioso para eliminar a sus opositores. Cuando ordenó a los levitas que mataran a sus propios hermanos, padres e hijos, ¿estaba acaso ejecutando la voluntad de Dios o simplemente consolidando su poder mediante el terror? Spinoza descubrió que el patrón se repetía una y otra vez a lo largo de la narrativa bíblica. Cada crisis de liderazgo era resuelta mediante la eliminación física de los disidentes. Cada
cuestionamiento a la autoridad mosaica terminaba en baños de sangre que se presentaban como mandatos divinos. No era demasiada coincidencia que Dios siempre ordenara la muerte de aquellos que se oponían específicamente a Moisés. El filósofo comenzó a sospechar que detrás de cada revelación divina se escondía una decisión política fríamente calculada, y que el verdadero Dios de la narrativa bíblica no era otro que la voluntad de poder del propio Moisés. El episodio de Coré, Datán y Abiram resultaba particularmente revelador en este sentido. Cuando estos hombres se atrevieron a cuestionar la autoridad absoluta de Moisés, preguntándole por qué se había erigido en el único intermediario entre el pueblo y Dios, la respuesta no llegó en forma de argumento o debate, sino como una demostración de fuerza brutal. La tierra se abrió para tragarlos vivos, junto con todas sus familias y posesiones. ¿Era esto justicia divina o simplemente la eliminación espectacular de una oposición política que amenazaba el monopolio del poder? Spinoza sabía que cualquier mente racional tendría que optar por la segunda interpretación, pero también comprendía por qué esta lectura había sido sistemáticamente suprimida durante siglos. La construcción del mito mosaico requería no solo la exaltación de las supuestas virtudes del patriarca, sino también el ocultamiento cuidadoso de sus aspectos más siniestros. Pero ¿cómo era posible mantener esta narrativa cuando las propias escrituras contenían evidencias tan abundantes de la brutalidad del personaje? La respuesta, según Spinoza, residía en una sofisticada operación de reinterpretación que transformaba cada acto de violencia en una manifestación de justicia divina, cada masacre en un acto de purificación religiosa, cada eliminación de opositores en un castigo merecido por la impiedad. El filósofo comenzó a comprender que estaba frente a uno de los sistemas de propaganda más sofisticados de la historia humana. Un conjunto de textos que simultáneamente revelaban y ocultaban la verdad, que contenían las evidencias de los crímenes del protagonista al mismo tiempo que las presentaban como pruebas de su santidad. ¿No era genial, desde un punto de vista puramente maquiavélico, esta capacidad de convertir la confesión de los propios crímenes en un instrumento de legitimación? Spinoza admiraría casi la elegancia de la operación si no fuera porque comprendía las terribles consecuencias que había tenido para la humanidad este modelo de autoridad basado en la violencia sacralizada. Pero el filósofo sabía que su investigación apenas comenzaba. Si Moisés había sido efectivamente un tirano que utilizó la religión como instrumento de dominación, ¿qué implicaciones tenía esto para toda la tradición judeocristiana que se había construido sobre su figura? ¿No era acaso toda la estructura del monoteísmo occidental un edificio construido sobre fundamentos de sangre y engaño? Spinoza comenzó a sospechar que la respuesta a estas preguntas iba a ser aún más perturbadora de lo que había imaginado inicialmente. La segunda gran revelación llegó cuando el filósofo comenzó a analizar los mecanismos específicos que Moisés había utilizado para mantener el control sobre el pueblo israelita. No resultaba sintomático que cada crisis de liderazgo fuera resuelta mediante una nueva revelación divina que casualmente fortalecía la posición del patriarca. El sistema de leyes que supuestamente había recibido directamente de Dios era en realidad un sofisticado mecanismo de control social que concentraba todo el poder en las manos de Moisés y su círculo cercano. Pero ¿cómo había logrado convencer al pueblo de que estas disposiciones venían directamente del cielo? Spinoza descubrió que la clave residía en la combinación de terror psicológico y espectáculo teatral que caracterizaba todas las apariciones públicas de Moisés.
Las famosas manifestaciones divinas en el monte Sinaí, con sus truenos, relámpagos y columnas de fuego, no eran sino cuidadosas escenificaciones diseñadas para impresionar a una población supersticiosa y mantenerla en un estado de sumisión reverencial. ¿Acaso no había sido siempre así el poder religioso, una mezcla de ilusionismo, intimidación y manipulación psicológica? El filósofo comenzaba a comprender que Moisés había sido simplemente uno de los primeros en perfeccionar estas técnicas hasta convertirlas en un sistema de dominación duradero. La prohibición de acercarse al monte durante las supuestas conversaciones con Dios no era sino una medida de seguridad para evitar que alguien descubriera el engaño. No resultaba conveniente que las revelaciones más importantes siempre tuvieran lugar en privado, sin testigos, y que solo Moisés tuviera acceso directo a la divinidad. El monopolio de la comunicación divina era el fundamento mismo de su poder, y cualquier amenaza a este monopolio debía ser eliminada sin contemplaciones. Por eso la ley mosaica establecía la pena de muerte para cualquiera que osara afirmar haber recibido una revelación independiente. Por eso, los profetas que se atrevían a contradecir las versiones oficiales eran sistemáticamente perseguidos y eliminados. Spinoza comprendió que estaba frente a la descripción más temprana que se conservaba de un estado totalitario. Una sociedad donde el poder político y religioso se concentraban en una sola persona, donde la disidencia era castigada con la muerte, donde la manipulación psicológica y el terror eran utilizados sistemáticamente para mantener el control social. ¿No era escalofriante la modernidad de estos métodos, su vigencia a través de los siglos? El filósofo comenzaba a sospechar que la figura de Moisés había servido como modelo para todos los tiranos posteriores que habían utilizado la religión como instrumento de dominación. Pero quizás el aspecto más perturbador de toda la operación era la forma en que había logrado perpetuarse a sí misma a través de los siglos. Los textos que documentaban los crímenes de Moisés habían sido cuidadosamente reinterpretados para presentarlos como actos de santidad. Las víctimas de sus purgas habían sido transformadas en enemigos de Dios, y el propio tirano había sido elevado al estatus de profeta inmaculado. ¿Cómo había sido posible semejante inversión de la realidad? ¿Y qué fuerzas habían trabajado durante milenios para mantener intacta esta versión falsificada de los hechos? Spinoza sabía que la respuesta a estas preguntas lo llevaría hacia territorios aún más peligrosos. No se trataba simplemente de desenmascarar a un personaje histórico, sino de cuestionar toda la estructura de poder que se había construido sobre su figura sacralizada. Estaba preparado para enfrentar las consecuencias de semejante revelación, y estaba preparada la humanidad para conocer la verdad sobre uno de sus mitos fundacionales más poderosos. La lluvia había cesado, pero en el silencio de la biblioteca de Spinoza resonaba ahora un estruendo mucho más ominoso. El sonido de verdades milenarias que se desmoronaban como castillos de naipes, dejando al descubierto una realidad que nadie había querido ver. El filósofo sabía que no podía detenerse ahora, que había cruzado ya el punto de no retorno en su investigación. Lo que había comenzado como un estudio erudito se había convertido en algo mucho más peligroso. Una revelación que amenazaba con destruir los fundamentos mismos de la civilización occidental. Pero ¿acaso no era precisamente esa la misión de la verdadera filosofía? Iluminar las zonas oscuras de la experiencia humana, por doloroso que resultara el proceso. Spinoza sabía que tenía una responsabilidad histórica. Las evidencias que había descubierto no podían permanecer ocultas para siempre. La verdad sobre Moisés, por perturbadora que fuera, tenía derecho a ser conocida. Y si esa verdad destruía algunos de los mitos más queridos de la humanidad, quizás era hora de que la humanidad aprendiera a vivir sin mitos,
a enfrentar la realidad sin los velos consoladores de la ilusión religiosa. El filósofo tomó su pluma y comenzó a escribir las primeras líneas de lo que sabía sería su obra más peligrosa. Las palabras fluían como si hubieran estado esperando siglos para ser liberadas, como si la verdad misma hubiera encontrado finalmente una voz capaz de pronunciarla sin temor. En la penumbra de su estudio, Baruch Spinoza sabía que estaba a punto de revelar uno de los secretos más celosamente guardados de la historia humana. ¿Pero estaba el mundo preparado para escuchar lo que tenía que decir? Segunda parte. La investigación de Spinoza se había adentrado ahora en territorios que ni siquiera él había imaginado cuando comenzó su análisis crítico de las Escrituras. ¿Cómo era posible que durante más de 3 milenios, generaciones enteras de eruditos, teólogos y filósofos hubieran pasado por alto las evidencias tan evidentes de la naturaleza criminal del personaje que adoraban como el más grande de los profetas? La respuesta, comprendía ahora el filósofo, no residía en la falta de perspicacia de estos pensadores, sino en algo mucho más siniestro: la existencia de un sistema de censura y reinterpretación que había funcionado con una eficacia aterradora durante siglos, convirtiendo a las víctimas en culpables y a los verdugos en santos. Mientras examinaba una vez más los pasajes más problemáticos del Éxodo y el Levítico, Spinoza comenzó a percibir un patrón que helaba la sangre. Cada episodio de violencia extrema era seguido inmediatamente por una serie de prescripciones rituales que normalizaban y sacralizaban lo que acababa de ocurrir. ¿No era esto precisamente lo que caracterizaba a los regímenes más despóticos? Su capacidad para transformar el horror en liturgia, para convertir el crimen en ceremonia. El filósofo comprendía que no estaba simplemente ante un caso de violencia política, sino ante la descripción minuciosa de cómo se construye un sistema totalitario que se presenta a sí mismo como orden divino. La masacre de los adoradores del becerro de oro había sido solo el comienzo. Cuando Spinoza siguió rastros más profundos en los textos, descubrió que la violencia mosaica había adoptado formas cada vez más sofisticadas y sistemáticas. No resultaba revelador que las leyes divinas establecieran penas de muerte para una cantidad asombrosa de transgresiones, desde la blasfemia hasta la simple desobediencia a los padres. Este no era el código de un libertador benevolente, sino el programa de un dictador paranoico que veía enemigos en cada rincón y que había decidido eliminar cualquier posibilidad de dissent mediante el terror sistemático. Pero quizás el aspecto más escalofriante de todo el sistema era la forma en que había logrado involucrar al propio pueblo en su propia opresión. Las purificaciones que Moisés ordenaba regularmente no eran ejecutadas por una guardia pretoriana o un ejército profesional, sino por los propios israelitas, convertidos en verdugos de sus hermanos, padres e hijos. ¿No era genial, desde un punto de vista puramente maquiavélico, esta capacidad de transformar a las víctimas en cómplices, de hacer que el pueblo participara activamente en su propia esclavización? Spinoza comprendía que estaba ante la descripción más temprana que se conservaba de lo que siglos después se conocería como terror de masas. El episodio de los espías enviados a reconocer la tierra prometida resultaba particularmente revelador en este sentido. Cuando estos hombres regresaron con informes que contradecían la versión oficial de Moisés sobre la facilidad de la conquista, el patriarca no respondió con argumentos o evidencias, sino con una nueva revelación divina que condenaba a muerte a todos los disidentes y a vagar por el desierto durante 40 años a toda una generación. ¿No era esto precisamente lo que hacían todos los tiranos cuando la realidad contradecía su propaganda? Eliminar a los portadores de malas noticias y castigar a todo el pueblo por la traición de unos pocos.
Spinoza comenzó a comprender que el famoso Éxodo no había sido la liberación heroica que pintaban las Escrituras, sino algo mucho más siniestro: el secuestro de todo un pueblo por parte de un líder megalómano que había decidido convertir a los israelitas en conejillos de Indias para su experimento de ingeniería social. No era sintomático que durante los supuestos 40 años de peregrinación en el desierto no hubiera prácticamente ningún contacto con el mundo exterior, ninguna posibilidad de escape, ninguna alternativa al liderazgo mosaico. El desierto no había sido una prueba divina, sino una prisión perfecta, donde Moisés había podido implementar su sistema de control total, sin interferencias externas. ¿Y qué decir de las famosas tablas de la ley, que supuestamente había recibido directamente de Dios en el monte Sinaí? No resultaba conveniente que estas tablas se hubieran roto precisamente cuando el pueblo necesitaba verificar su autenticidad, y que las segundas tablas hubieran sido escritas por el propio Moisés en privado, sin testigos. El filósofo comprendía que estaba ante uno de los fraudes más sofisticados de la historia: la fabricación de una autoridad divina para legitimar un poder humano que de otra forma habría resultado insostenible. Pero Spinoza sabía que su análisis no podía detenerse en la figura de Moisés. Si el patriarca había sido efectivamente un tirano que había utilizado la religión como instrumento de dominación, ¿qué implicaciones tenía esto para toda la tradición que había crecido alrededor de su figura? ¿No era acaso el cristianismo mismo una extensión de este sistema de control, una sofisticación posterior de las técnicas de manipulación que Moisés había perfeccionado en el desierto? El filósofo comenzaba a sospechar que lo que había descubierto no era simplemente la verdad sobre un personaje histórico, sino la genealogía secreta de todo el poder religioso occidental. La construcción del mito mosaico había requerido no solo la falsificación de su biografía, sino también la eliminación sistemática de todas las voces que hubieran podido contradecir la versión oficial. ¿Cómo era posible que no hubiera sobrevivido ni un solo documento de la época que cuestionara la santidad del patriarca, ni una sola tradición alternativa que preservara la memoria de sus víctimas? Spinoza comprendía que estaba ante las evidencias de una operación de censura histórica de proporciones gigantescas, un esfuerzo deliberado y sostenido para borrar de la memoria humana cualquier rastro de la verdad sobre los orígenes del monoteísmo. Pero ¿quiénes habían sido los arquitectos de esta gigantesca falsificación? ¿Y por qué habían invertido tanto esfuerzo en mantener intacta la reputación de un personaje que, según las propias escrituras, había sido responsable de tantas atrocidades? La respuesta, sospechaba Spinoza, residía en el hecho de que Moisés no había sido simplemente un tirano individual, sino el fundador de un sistema de dominación que había sobrevivido a su creador y que necesitaba mantener intacta la santidad de su figura fundacional para preservar su propia legitimidad. Los sacerdotes que habían heredado el poder mosaico sabían perfectamente cuál era la verdadera naturaleza de su patriarca, pero también comprendían que revelar esta verdad habría significado el colapso de todo su sistema de autoridad. Por eso habían desarrollado una hermenéutica sofisticada que transformaba cada crimen en virtud, cada acto de violencia en manifestación de justicia divina, cada episodio de terror en ejemplo de santidad. ¿No era admirable, desde un punto de vista puramente técnico, esta capacidad de invertir completamente el significado de los hechos sin alterar sustancialmente los textos que los describían? Spinoza comprendía que estaba frente a la descripción más temprana que se conservaba de lo que siglos después se conocería como doble pensar. La capacidad de mantener simultáneamente dos versiones contradictorias de la realidad, de adorar como santo a quien se sabía perfectamente que había sido un criminal,
de presentar como liberación lo que había sido en realidad la esclavización más refinada que había conocido la historia humana. ¿No era escalofriante la modernidad de estas técnicas de manipulación mental, su vigencia a través de los milenios? Pero quizás el aspecto más perturbador de toda la operación era la forma en que había logrado infectar no solo a las élites religiosas, sino a toda la cultura occidental. La figura sacralizada de Moisés se había convertido en el modelo de autoridad legítima para generaciones de gobernantes que habían utilizado su ejemplo para justificar todo tipo de atrocidades. ¿Cuántos tiranos, a lo largo de la historia, habían encontrado en el patriarca bíblico la inspiración y la legitimación para sus propios crímenes? ¿Cuántas masacres habían sido presentadas como purificaciones divinas siguiendo el modelo mosaico? El filósofo comenzaba a comprender que no estaba simplemente ante un caso de falsificación histórica, sino ante algo mucho más grave. La descripción de cómo un sistema de dominación basado en el terror religioso había logrado perpetuarse durante milenios, infectando a toda la civilización occidental con sus valores de obediencia ciega, sumisión al poder y sacralización de la violencia. ¿No era esta la verdadera herencia de Moisés? No la liberación de los oprimidos, sino la sofisticación de las técnicas de opresión. Spinoza sabía que sus revelaciones iban mucho más allá de la crítica bíblica o la investigación histórica. Lo que había descubierto era la genealogía secreta del poder occidental, la explicación de por qué las sociedades cristianas habían sido capaces de combinar de manera tan natural la devoción religiosa con la violencia sistemática, la piedad con la crueldad, la adoración de un Dios de amor con la práctica del exterminio de los herejes. El modelo había sido establecido desde el principio. Un líder que afirmaba hablar en nombre de Dios y que utilizaba esta pretensión para justificar cualquier atrocidad. Pero ¿cómo había sido posible que esta verdad permaneciera oculta durante tanto tiempo? No había habido nunca voces que se atrevieran a señalar las contradicciones evidentes de la narrativa oficial. Spinoza sabía que sí las había habido, pero también comprendía por qué habían sido sistemáticamente silenciadas. Cualquier cuestionamiento serio de la figura de Moisés no atacaba simplemente a un personaje histórico, sino a todo el sistema de poder que se había construido sobre su legado. Por eso, la herejía había sido siempre castigada con tanta ferocidad. No se trataba de proteger la pureza de la doctrina, sino de preservar los fundamentos mismos del orden establecido. El filósofo comprendía que su propia situación no era casual. El hecho de que fuera precisamente un judío excomulgado quien estuviera revelando estas verdades sobre el fundador del judaísmo tenía un significado profundo. Solo alguien que hubiera experimentado en carne propia la violencia del sistema religioso podía encontrar el coraje necesario para desenmascarar sus orígenes criminales. No era sintomático que la verdad sobre Moisés tuviera que ser revelada por una de sus víctimas, por alguien que había sido expulsado de la comunidad precisamente por su negativa a aceptar las mentiras sagradas. Pero Spinoza sabía que su investigación aún no había tocado fondo. Si Moisés había sido efectivamente un asesino de masas que había utilizado la religión como cobertura para sus crímenes, ¿qué significaba esto para la validez misma del monoteísmo? ¿No estaba basada toda la tradición judeocristiana en la autoridad de un criminal? ¿Y qué implicaciones tenía esto para los millones de seres humanos que habían vivido y muerto creyendo en la santidad de este personaje? Tercera parte. En las noches más profundas de su investigación, cuando el silencio de Ámsterdam envolvía su biblioteca como un sudario, Spinoza se enfrentaba a la verdad más devastadora de todas. Lo que había comenzado como el análisis crítico de un texto religioso
se había convertido en el descubrimiento de un sistema de dominación tan sofisticado y duradero que había moldeado la conciencia misma de la civilización occidental durante más de 3 milenios. Pero ¿cómo era posible que una mentira de semejantes proporciones hubiera sobrevivido tanto tiempo sin ser desenmascarada? ¿Y qué fuerzas oscuras habían trabajado generación tras generación para mantener intacta esta falsificación gigantesca? La respuesta, comprendía ahora el filósofo, residía en algo mucho más siniestro que la simple censura o la reinterpretación interesada de los textos. Lo que había descubierto era la existencia de una verdadera maquinaria de fabricación de mitos que había funcionado con una precisión diabólica durante siglos, convirtiendo a los verdugos en santos, a las víctimas en culpables y a los crímenes más atroces en manifestaciones de voluntad divina. ¿No era escalofriante la perfección de este sistema, su capacidad para invertir completamente la realidad sin alterar sustancialmente los hechos que la describían? Spinoza había llegado a comprender que la figura de Moisés no era simplemente la de un tirano individual que había utilizado la religión para justificar sus crímenes, sino algo mucho más peligroso. El prototipo de una forma de poder que había infectado a toda la tradición occidental, el modelo original de cómo un líder podía combinar la violencia más extrema con la pretensión de santidad, la brutalidad más refinada con la afirmación de estar ejecutando la voluntad del cielo. ¿Cuántos déspotas posteriores habían encontrado en el patriarca bíblico la inspiración y la legitimación para sus propias atrocidades? Pero quizás el aspecto más perturbador de todo el sistema era la forma en que había logrado perpetuarse a sí mismo a través de los siglos. Los textos que documentaban los crímenes de Moisés no habían sido destruidos ni ocultados, sino cuidadosamente reinterpretados para presentarlos como pruebas de su santidad. ¿No era genial, desde un punto de vista puramente maquiavélico, esta capacidad de utilizar la confesión de los propios crímenes como instrumento de legitimación? El sistema había logrado algo que parecía imposible: hacer que la evidencia de la culpabilidad se convirtiera en prueba de inocencia. La hermenéutica que había desarrollado la tradición religiosa para interpretar estos textos problemáticos era, reconocía Spinoza, una obra maestra de sofisticación intelectual. Cada masacre se convertía en purificación, cada acto de terror en manifestación de justicia divina, cada eliminación de opositores en castigo merecido por la impiedad. Pero no era precisamente esta sofisticación lo que hacía el sistema tan peligroso. No se trataba de una simple propaganda burda, sino de una elaboración teológica refinada que había seducido a las mentes más brillantes de cada época, convirtiéndolas en cómplices involuntarios de la perpetuación de la mentira fundamental. El filósofo comprendía que estaba ante la descripción más temprana que se conservaba de lo que siglos después se conocería como totalitarismo ideológico. Un sistema que no se limitaba a controlar los cuerpos, sino que pretendía moldear las conciencias, que no se contentaba con la obediencia externa, sino que buscaba la adhesión íntima, que no solo castigaba la disidencia, sino que lograba hacer que la disidencia misma fuera impensable. ¿No era escalofriante la modernidad de estas técnicas, su vigencia a través de los milenios? Spinoza había descubierto que el famoso código legal que Moisés afirmaba haber recibido directamente de Dios no era sino un programa detallado de ingeniería social diseñado para crear una sociedad perfectamente controlada. Cada prescripción ritual tenía una función específica en el mantenimiento del orden establecido. Cada prohibición estaba calculada para eliminar cualquier posibilidad de resistencia. Cada ceremonia estaba diseñada para reforzar la dependencia psicológica del pueblo hacia sus líderes religiosos. ¿No era esto precisamente lo que caracterizaba a los regímenes más despóticos?
su capacidad para regular hasta los aspectos más íntimos de la vida privada. La división artificial entre lo puro y lo impuro, entre lo sagrado y lo profano, entre los elegidos y los condenados, no era sino un mecanismo de control social que fragmentaba al pueblo en categorías que se vigilaban mutuamente y que competían por la aprobación de la autoridad central. ¿No había sido siempre así el poder tiránico? Dividir para reinar, enfrentar a las víctimas entre sí para que no pudieran unirse contra sus verdaderos opresores. Moisés había perfeccionado estas técnicas hasta convertirlas en un sistema de dominación que se presentaba a sí mismo como orden divino. Pero el descubrimiento más perturbador de Spinoza fue comprender que este sistema no había muerto con su fundador, sino que se había perpetuado y sofisticado a través de los siglos, infectando a toda la tradición occidental con sus valores de obediencia ciega, sumisión al poder y sacralización de la violencia. ¿No era el cristianismo mismo una extensión y refinamiento de las técnicas de control que Moisés había desarrollado en el desierto? ¿No habían encontrado los emperadores romanos en la nueva religión el instrumento perfecto para mantener sometidas a las masas mediante la promesa de recompensas en el más allá a cambio de la resignación en este mundo? La figura sacralizada de Moisés se había convertido en el modelo de autoridad legítima para generaciones de gobernantes que habían utilizado su ejemplo para justificar todo tipo de atrocidades. Cada inquisidor que enviaba herejes a la hoguera, cada conquistador que exterminaba poblaciones indígenas en nombre de la fe, cada déspota que aplastaba revueltas populares invocando la voluntad divina, encontraba en el patriarca bíblico la inspiración y la legitimación para sus crímenes. ¿No era esta la verdadera herencia de Moisés? No la liberación de los oprimidos, sino la sofisticación de las técnicas de opresión. Spinoza comprendía que no estaba simplemente ante un caso de falsificación histórica, sino ante algo mucho más grave. La revelación de cómo un sistema de dominación basado en el terror religioso había logrado infectar la conciencia misma de la humanidad occidental, convirtiendo a las víctimas en adoradores de sus verdugos, a los oprimidos en defensores apasionados de su propia opresión. ¿No era escalofriante esta capacidad del poder para invertir completamente los valores, para hacer que el mal se percibiera como bien, que la esclavitud apareciera como libertad, que la tiranía se experimentara como protección divina? El filósofo sabía que había llegado al corazón de uno de los misterios más inquietantes de la experiencia humana: la tendencia de los pueblos a adorar precisamente a aquellos que más daño les habían causado, a sacralizar a sus opresores, a convertir en objeto de veneración a quienes habían sido responsables de su sufrimiento. ¿No había sido siempre así la religión? Una forma sofisticada de síndrome de Estocolmo colectivo que hacía que las víctimas se identificaran con sus verdugos hasta el punto de estar dispuestas a morir por ellos. Pero Spinoza sabía que su investigación tenía implicaciones que iban mucho más allá de la crítica religiosa o la revisión histórica. Lo que había descubierto era la genealogía secreta del poder occidental, la explicación de por qué las sociedades cristianas habían sido capaces de combinar de manera tan natural la devoción religiosa con la violencia sistemática, la piedad con la crueldad, la adoración de un Dios de amor con la práctica del exterminio de los disidentes. El modelo había sido establecido desde el principio. Un líder que afirmaba hablar en nombre de Dios y que utilizaba esta pretensión para justificar cualquier atrocidad. Pero ¿qué significaba todo esto para el futuro de la humanidad? ¿Era posible liberarse de un sistema de dominación que había moldeado la conciencia occidental durante más de 3 milenios? ¿O estaba la humanidad condenada a repetir eternamente los mismos patrones de opresión,
utilizando simplemente nuevas coberturas ideológicas para justificar las mismas técnicas de control que había perfeccionado el supuesto libertador de los israelitas. Spinoza sabía que la respuesta a estas preguntas dependía de la capacidad de la humanidad para enfrentar la verdad sobre sus propios orígenes, por dolorosa que fuera esta verdad. Solo reconociendo la naturaleza criminal de uno de sus mitos fundacionales más poderosos, podría la civilización occidental comenzar a liberarse de los patrones de dominación que había heredado de él. Pero ¿estaba preparada la humanidad para semejante revelación? ¿Y qué fuerzas se opondrían a la difusión de estas verdades incómodas? El filósofo comprendía que su obra no sería simplemente un ejercicio académico, sino una declaración de guerra contra todo el sistema de poder que se había construido sobre la figura sacralizada de Moisés. Cada palabra que escribiera sería una bomba arrojada contra los fundamentos mismos de la autoridad religiosa occidental. ¿Estaba preparado para las consecuencias de semejante revelación? Y estaba dispuesto a pagar el precio que inevitablemente le sería cobrado por atreverse a pronunciar estas verdades prohibidas. En la soledad de su biblioteca, mientras las velas se consumían lentamente proyectando sombras cada vez más largas sobre las páginas de su manuscrito, Baruch Spinoza sabía que había cruzado ya el punto de no retorno. La verdad sobre Moisés no podía permanecer oculta para siempre, y si él no tenía el coraje de revelarla, ¿quién lo haría? ¿No era precisamente esta la misión de la verdadera filosofía? Iluminar las zonas más oscuras de la experiencia humana, por doloroso que resultara el proceso. El filósofo tomó su pluma y escribió las palabras que sabía cambiarían para siempre la forma en que la humanidad comprendería su propia historia. La verdad sobre Moisés no es la que nos han enseñado durante siglos. El supuesto libertador del pueblo israelita fue, en realidad, uno de los tiranos más sofisticados que ha conocido la historia humana. Y toda nuestra civilización se ha construido sobre la adoración de este criminal. Pero ¿tenía la humanidad el coraje necesario para enfrentar semejante revelación? ¿O preferiría seguir viviendo en la cómoda oscuridad de sus ilusiones sagradas? Spinoza sabía que pronto lo descubriría. La verdad, una vez liberada, tiene vida propia, y esta verdad en particular había estado esperando demasiado tiempo para salir finalmente a la luz. Segunda parte. En los meses que siguieron a sus primeras revelaciones, mientras el manuscrito crecía sobre su escritorio como una criatura viva que se alimentara de secretos milenarios, Spinoza comenzó a comprender que había subestimado gravemente las dimensiones de lo que había descubierto. ¿No era acaso sintomático que cada nueva línea de investigación lo condujera inevitablemente hacia la misma conclusión aterradora? Que la figura de Moisés no había sido simplemente la de un líder autoritario, sino la del arquitecto de un sistema de dominación tan sofisticado que había logrado perpetuarse durante más de 3000 años sin que nadie se atreviera a cuestionar seriamente sus fundamentos. El filósofo sabía que se enfrentaba a algo mucho más peligroso que la biografía falsificada de un personaje histórico. Había desentrañado los mecanismos secretos del poder religioso occidental. La segunda fase de su investigación había comenzado cuando Spinoza decidió analizar no solo los episodios de violencia explícita que salpicaban la narrativa bíblica, sino también los silencios, las omisiones, las contradicciones internas que revelaban la existencia de versiones alternativas de los hechos que habían sido cuidadosamente suprimidas. ¿Qué historias habían sido borradas de la memoria oficial para mantener intacta la reputación del patriarca? ¿Qué testimonios habían sido silenciados? ¿Qué voces disidentes habían sido eliminadas junto con sus portadores?
El filósofo comenzaba a sospechar que detrás de cada laguna en la narrativa oficial se escondía una atrocidad demasiado grave para ser admitida, incluso en un texto que ya contenía suficientes horrores. El primer gran descubrimiento llegó cuando Spinoza comenzó a analizar sistemáticamente la cronología de los eventos descritos en el Pentateuco. No resultaba extraño que los supuestos 40 años de peregrinación en el desierto hubieran transcurrido prácticamente sin episodios memorables, como si toda una generación hubiera desaparecido de la historia sin dejar rastro. La explicación oficial era que Dios había condenado a esa generación a morir en el desierto como castigo por su falta de fe, pero Spinoza comenzaba a sospechar que la realidad había sido mucho más siniestra. ¿No era más probable que esos 40 años hubieran sido una época de purgas sistemáticas, donde Moisés había eliminado metódicamente a todos aquellos que recordaban la época anterior al Éxodo, a todos los que podían testimoniar sobre sus orígenes reales, a todos los que conocían versiones alternativas de los eventos fundacionales? La evidencia más perturbadora llegó cuando el filósofo comenzó a calcular las cifras de población que aparecían en los diferentes libros del Pentateuco. Según los propios textos bíblicos, los israelitas que habían salido de Egipto eran más de 600.000 personas, sin contar mujeres y niños, lo que implicaba una población total de al menos 2 millones de individuos. Pero ¿cómo era posible que semejante multitud hubiera sobrevivido durante 4 décadas en uno de los desiertos más inhóspitos del planeta? ¿Y por qué las cifras que aparecían al final del período de peregrinación eran prácticamente idénticas a las del comienzo, como si la mortalidad natural de 40 años hubiera sido compensada exactamente por los nacimientos? Spinoza comprendió que las cifras oficiales ocultaban una realidad mucho más aterradora. Los supuestos 40 años de peregrinación habían sido en realidad 4 décadas de genocidio sistemático, donde Moisés había eliminado físicamente a toda la generación que podía cuestionar su autoridad, reemplazándola gradualmente por una nueva generación que había crecido bajo su control total y que no conocía otra realidad que la dictadura teocrática que él había establecido. ¿No era genial, desde un punto de vista puramente maquiavélico, esta estrategia de renovación poblacional que garantizaba la perpetuación del sistema, eliminando a todos los testigos inconvenientes? El desierto no había sido una prueba divina, sino un laboratorio perfecto para el experimento de ingeniería social más ambicioso de la historia humana. La creación de un pueblo completamente sometido, psicológicamente dependiente de sus líderes religiosos, incapaz de concebir alternativas al orden establecido. ¿No era escalofriante la modernidad de esta técnica, su semejanza con los métodos que utilizarían siglos después los regímenes totalitarios más sofisticados? Moisés había comprendido algo que los tiranos posteriores tardarían milenios en redescubrir, que el control más efectivo no es el que se ejerce sobre los cuerpos, sino el que moldea las conciencias desde la infancia. Pero quizás el aspecto más siniestro de toda la operación era la forma en que había logrado presentarse a sí misma como liberación. Los israelitas que emergieron del desierto después de 40 años no eran los descendientes de esclavos liberados, sino los productos de un sistema de adoctrinamiento que había funcionado con una perfección diabólica. Habían aprendido a adorar a su opresor, a experimentar su dependencia como protección divina, a percibir cualquier cuestionamiento del orden establecido como blasfemia que merecía la muerte. ¿No era este el logro supremo del poder tiránico? Hacer que las víctimas se convirtieran en guardianes entusiastas de su propia prisión. Spinoza había comenzado también a comprender las implicaciones más amplias de lo que había descubierto.
Si Moisés había sido efectivamente el creador de un sistema de dominación basado en la manipulación religiosa, ¿qué significaba esto para toda la tradición judeocristiana que había crecido a partir de sus enseñanzas? ¿No era acaso el cristianismo mismo una sofisticación posterior de las técnicas de control que el patriarca había perfeccionado en el desierto? El filósofo comenzaba a percibir una línea de continuidad directa entre el despotismo mosaico y las formas más refinadas de poder religioso que habían caracterizado a la civilización occidental. La promesa cristiana de salvación en el más allá a cambio de obediencia en este mundo no era sino una versión perfeccionada de la estrategia que Moisés había utilizado para mantener sometido al pueblo israelita. La postergación indefinida de la recompensa, la conversión del sufrimiento presente en mérito para una felicidad futura que nunca llegaba, la transformación de la resignación en virtud teológica. ¿No había sido siempre así la religión? Un sofisticado sistema de control que convencía a los oprimidos de que su opresión era voluntad divina y que cualquier intento de rebelión constituía no solo un crimen político, sino también un pecado que merecía castigo eterno. El filósofo comprendía que no estaba simplemente ante un caso de falsificación histórica, sino ante la revelación de los mecanismos más profundos del poder occidental. La sacralización de la autoridad, la divinización del sufrimiento, la conversión de la obediencia en virtud suprema, la presentación de la tiranía como orden divino. Todos estos elementos que habían caracterizado a las sociedades cristianas durante siglos tenían su origen en el modelo establecido por Moisés en el desierto. ¿No era escalofriante comprender que toda la civilización occidental se había construido sobre la adoración de un asesino de masas? Pero Spinoza sabía que sus revelaciones iban aún más allá. Lo que había descubierto no era simplemente la verdad sobre un personaje histórico, sino la genealogía secreta de una forma de poder que había infectado a toda la cultura occidental con sus valores de sumisión, resignación y sacralización de la violencia. Cada inquisidor que enviaba herejes a la hoguera, cada conquistador que exterminaba poblaciones indígenas en nombre de la fe, cada déspota que aplastaba revueltas populares invocando la voluntad divina, encontraba en el patriarca bíblico la inspiración y la legitimación para sus crímenes. ¿No era revelador que las sociedades más profundamente cristianizadas hubieran sido también las más violentas, las más intolerantes, las más dispuestas a justificar cualquier atrocidad en nombre de principios supuestamente sagrados? La explicación residía precisamente en el modelo de autoridad que habían heredado de Moisés, un líder que afirmaba hablar en nombre de Dios, y que utilizaba esta pretensión para presentar sus crímenes más atroces como manifestaciones de justicia divina. ¿Cuántos millones de seres humanos habían muerto a lo largo de la historia víctimas de este modelo de poder sacralizado? Spinoza comprendía que había llegado al corazón de uno de los misterios más inquietantes de la experiencia humana. La tendencia de los pueblos a adorar precisamente a aquellos que más daño les habían causado, a sacralizar a sus opresores, a convertir en objeto de veneración a quienes habían sido responsables de su sufrimiento. ¿No había sido siempre así la religión? Una forma sofisticada de síndrome de Estocolmo colectivo que hacía que las víctimas se identificaran con sus verdugos hasta el punto de estar dispuestas a morir por ellos. La construcción del mito mosaico había requerido no solo la falsificación de la biografía del personaje, sino también el desarrollo de una hermenéutica sofisticada que transformaba cada crimen en virtud, cada acto de violencia en manifestación de santidad, cada episodio de terror en ejemplo de piedad. No era admirable, desde un punto de vista puramente técnico,
Esta capacidad de los intérpretes religiosos para invertir completamente el significado de los hechos, sin alterar sustancialmente los textos que los describían. El sistema había logrado algo que parecía imposible: utilizar la confesión de los propios crímenes como prueba de inocencia. Pero quizás el aspecto más perturbador de toda la operación era la forma en que había logrado perpetuarse a través de los siglos, infectando a generación tras generación de pensadores que habían contribuido inconscientemente a mantener intacta la falsificación fundamental. ¿Cómo habían sido posible que mentes tan brillantes como Agustín de Hipona, Tomás de Aquino o Maimónides hubieran pasado por alto las evidencias tan evidentes de la naturaleza criminal del personaje que adoraban como el más grande de los profetas? La respuesta residía en algo mucho más siniestro que la simple falta de perspicacia. Estos pensadores habían sido víctimas de un sistema de censura mental que funcionaba con una eficacia aterradora, haciendo que ciertas preguntas fueran literalmente impensables. Spinoza comprendía que estaba ante la descripción más temprana que se conservaba de lo que siglos después se conocería como totalitarismo ideológico. Un sistema que no se limitaba a controlar los comportamientos externos, sino que pretendía moldear las estructuras mismas del pensamiento, haciendo que la disidencia no solo fuera peligrosa, sino literalmente inconcebible. ¿No era escalofriante la sofisticación de este mecanismo? Su capacidad para convertir a las víctimas en cómplices entusiastas de su propia opresión intelectual. El filósofo sabía que había llegado a un punto de no retorno en su investigación. Las verdades que había descubierto no podían permanecer confinadas en los muros de su biblioteca. Tenían una responsabilidad histórica que reclamaba su liberación. Pero también comprendía que revelar estas verdades significaría declarar la guerra a todo el sistema de poder que se había construido sobre la figura sacralizada de Moisés. ¿Estaba preparado para las consecuencias de semejante revelación? ¿Y tenía la humanidad el coraje necesario para enfrentar la verdad sobre uno de sus mitos fundacionales más poderosos? En la penumbra de su estudio, mientras las velas proyectaban sombras danzantes sobre las páginas de su manuscrito, Baruch Spinoza sabía que estaba escribiendo algo más que un tratado filosófico. Estaba documentando la genealogía secreta de la civilización occidental, revelando los fundamentos criminales sobre los cuales se había construido toda una cultura. Pero ¿qué pasaría cuando esta verdad saliera finalmente a la luz? ¿Sería capaz la humanidad de sobrevivir al colapso de uno de sus mitos más fundamentales? ¿O preferiría destruir al mensajero antes que enfrentar la realidad de su mensaje? Tercera parte. En las profundidades más abismales de su investigación, cuando ya no podía distinguir entre las horas del día y las de la noche porque su mente habitaba permanentemente en los laberintos oscuros de una verdad que amenazaba con devorar los fundamentos mismos de su cordura, Spinoza comprendió que había alcanzado el núcleo radiactivo de un secreto tan monstruoso que su simple conocimiento lo convertía en el hombre más peligroso de Europa. ¿No era acaso revelador que cada nueva evidencia que descubría no hiciera sino confirmar sus sospechas más terribles? Como si la realidad misma hubiera estado esperando durante milenios a que alguien tuviera finalmente el coraje de pronunciar lo impronunciable. El filósofo sabía que ya no estaba investigando simplemente la biografía de un personaje histórico, sino desentrañando los hilos secretos de una conspiración que había moldeado la conciencia de la humanidad occidental durante más de 3000 años. La revelación final había llegado de la manera más inesperada, cuando Spinoza decidió analizar no solo lo que los textos bíblicos decían, sino también lo que sistemáticamente evitaban decir.
¿Por qué no existía prácticamente ninguna descripción física de Moisés en toda la literatura bíblica? ¿Por qué no se conservaba ningún detalle sobre su familia de origen, su educación, su juventud en Egipto? ¿Por qué la narrativa oficial saltaba directamente desde el episodio de la zarza ardiente hasta las plagas de Egipto, como si hubiera un período entero de la vida del patriarca que necesitara permanecer en las sombras? El filósofo comenzaba a sospechar que estas omisiones no eran casuales, sino que formaban parte de una operación deliberada de ocultamiento destinada a borrar aspectos de la biografía mosaica que habrían resultado demasiado comprometedores incluso para los estándares de una época acostumbrada a la violencia. La pista decisiva llegó cuando Spinoza comenzó a comparar la narrativa bíblica con los registros egipcios contemporáneos que había logrado consultar a través de sus contactos académicos. No resultaba extraño que los archivos de una civilización tan meticulosa en sus registros históricos no contuvieran prácticamente ninguna referencia a los eventos catastróficos que supuestamente habían devastado el reino durante el Éxodo. ¿Cómo era posible que las famosas 10 plagas, la muerte de todos los primogénitos egipcios y la pérdida de un ejército completo en el Mar Rojo hubieran pasado desapercibidos para los escribas de una cultura que documentaba obsesivamente cada detalle de su historia oficial? La respuesta que comenzó a emerger de las evidencias era tan perturbadora que el propio Spinoza tardó semanas en aceptar sus implicaciones. Los registros egipcios no mencionaban el Éxodo, porque el Éxodo, tal como lo describían las escrituras hebreas, simplemente nunca había ocurrido. Pero entonces, ¿qué había pasado realmente? ¿Quién había sido el verdadero Moisés? ¿Y cuál era la historia que los textos bíblicos se esforzaban tan desesperadamente por ocultar? El filósofo comprendía que estaba a punto de descubrir una verdad tan devastadora que cambiaría para siempre no solo la comprensión de los orígenes del judaísmo, sino la percepción misma de la naturaleza del poder religioso occidental. Las evidencias comenzaron a confluir hacia una conclusión que helaba la sangre. Moisés no había sido un libertador que había sacado al pueblo israelita de la esclavitud egipcia, sino un sacerdote egipcio renegado que había utilizado a una comunidad de refugiados semitas como conejillos de indias para un experimento de control social sin precedentes en la historia humana. ¿No explicaba esto todas las contradicciones de la narrativa oficial? El conocimiento detallado que Moisés demostraba de las técnicas de manipulación religiosa egipcias, su familiaridad con los secretos del poder faraónico, su capacidad para organizar y controlar a una población de cientos de miles de personas con una eficacia que habría sido imposible para un simple pastor de ovejas. Spinoza comenzó a reconstruir la verdadera historia a partir de los fragmentos dispersos que había logrado reunir. Moisés había sido probablemente un alto funcionario del templo de Atón durante el breve período de la reforma religiosa de Ajenatón, cuando el faraón herético había intentado imponer el monoteísmo en Egipto. Cuando esta reforma fracasó y la vieja casta sacerdotal recuperó el poder, Moisés se había visto obligado a huir, pero no había abandonado su proyecto de crear una sociedad basada en el control religioso total. No era sintomático que el monoteísmo mosaico compartiera tantas características con el culto atoniano. La prohibición de imágenes, la centralización del poder religioso, la utilización del terror divino como instrumento de control social. El refugiado había encontrado entre las tribus semitas nómadas del desierto el material humano perfecto para su experimento. Comunidades fragmentadas, sin tradición estatal sólida, desesperadas por encontrar una identidad cohesiva y un liderazgo fuerte. Utilizando una combinación de ilusionismo teatral, manipulación psicológica y violencia sistemática, había logrado convertir a estos grupos dispersos en los instrumentos de su ambición megalómana.
¿No explicaba esto la facilidad con que los supuestos esclavos liberados habían aceptado un sistema legal aún más opresivo que la esclavitud egipcia de la que supuestamente habían escapado? Pero la verdadera genialidad de Moisés había residido en su comprensión de que el control más duradero no es el que se ejerce sobre una generación, sino el que se transmite de padres a hijos a través de las estructuras mismas del lenguaje y el pensamiento. Por eso había diseñado un sistema de leyes que no solo regulaban el comportamiento presente, sino que moldeaban la mentalidad de las generaciones futuras. Cada ritual, cada prohibición, cada prescripción ceremonial había sido cuidadosamente calculada para crear una forma de conciencia que fuera incapaz de concebir alternativas al orden establecido. ¿No era escalofriante la sofisticación de esta ingeniería mental, su capacidad para perpetuarse durante milenios sin alteraciones sustanciales? Spinoza comprendía ahora por qué la narrativa oficial había necesitado presentar a Moisés como un libertador. Reconocer su verdadera naturaleza habría significado admitir que toda la tradición judeocristiana se había construido sobre la adoración de un criminal, que los valores más sagrados de la civilización occidental tenían su origen en un experimento de dominación diseñado por un fanático religioso egipcio. Pero no era precisamente esta la explicación de por qué las sociedades cristianas habían combinado tan naturalmente la devoción religiosa con la violencia sistemática, la piedad con la crueldad, la adoración de un Dios de amor con la práctica del exterminio de los herejes. El modelo había sido establecido desde el principio. Un líder que afirmaba poseer el monopolio de la comunicación divina y que utilizaba esta pretensión para justificar cualquier atrocidad. Cada papa que declaraba guerras santas, cada inquisidor que torturaba confesiones, cada conquistador que exterminaba poblaciones indígenas en nombre de la fe, no hacía sino seguir el ejemplo que había establecido el verdadero fundador de su tradición. ¿No era esta la herencia más duradera de Moisés? No la liberación de los oprimidos, sino la sacralización de la opresión, la conversión del crimen en virtud teológica. Pero quizás el aspecto más perturbador de toda la revelación era comprender que el sistema había funcionado exactamente como su creador había planeado. Durante más de 3 milenios, generación tras generación de seres humanos había adorado como santo a quien había sido en realidad uno de los criminales más sofisticados de la historia. Había encontrado consuelo espiritual en textos que documentaban meticulosamente las técnicas de un tirano. Había basado sus esperanzas más profundas en promesas formuladas por un megalómano que había convertido a todo un pueblo en laboratorio para sus experimentos de control mental. ¿No era escalofriante la eficacia de este engaño, su capacidad para perpetuarse durante milenios sin que nadie se atreviera a cuestionar seriamente sus fundamentos? Spinoza comprendía que había llegado al corazón de uno de los misterios más inquietantes de la experiencia humana. La tendencia aparentemente irresistible de los seres humanos a someterse voluntariamente a sistemas de dominación que les prometen seguridad a cambio de libertad, certidumbre a cambio de autonomía intelectual, pertenencia a cambio de individualidad. ¿No había sido precisamente esto lo que Moisés había comprendido con una clarividencia diabólica? Que la mayoría de los seres humanos prefiere la esclavitud confortable a la libertad angustiante, la obediencia ciega a la responsabilidad de pensar por sí mismos. El experimento mosaico había demostrado que era posible crear una forma de conciencia que no solo aceptara su propia dominación, sino que la experimentara como liberación, que no solo tolerara la tiranía, sino que la percibiera como protección divina, que no solo soportara la opresión, sino que la defendiera apasionadamente contra cualquier cuestionamiento. ¿No era esta la explicación
de por qué el monoteísmo occidental había mostrado una tendencia tan persistente hacia el autoritarismo, la intolerancia y la violencia sistemática contra los disidentes. Pero Spinoza sabía que su revelación tenía implicaciones que iban mucho más allá de la crítica religiosa o la revisión histórica. Lo que había descubierto era la genealogía secreta de una forma de poder que había infectado no solo las instituciones religiosas, sino toda la estructura de la civilización occidental. El modelo de autoridad establecido por Moisés había sido adoptado y refinado por emperadores romanos, reyes medievales, inquisidores, conquistadores coloniales y, finalmente, por los arquitectos de los regímenes totalitarios modernos que habían llevado las técnicas mosaicas de control mental hasta sus últimas consecuencias lógicas. No era revelador que los sistemas políticos más opresivos de la historia occidental hubieran adoptado invariablemente características pseudo-religiosas. El culto al líder supremo, la demonización de los disidentes, la promesa de un paraíso futuro a cambio del sacrificio presente, la conversión de la obediencia en virtud suprema. Todos estos elementos tenían su origen en el modelo establecido por el verdadero Moisés en su experimento del desierto. ¿Cuántos millones de seres humanos habían muerto a lo largo de la historia víctimas de este legado maldito? El filósofo comprendía que había llegado a un momento de decisión que definiría no solo su propio destino, sino posiblemente el curso futuro de la civilización humana. Las verdades que había descubierto no podían permanecer confinadas en su biblioteca. Tenían una responsabilidad histórica que reclamaba su liberación. Pero también sabía que revelar estas verdades significaría enfrentar las fuerzas más poderosas y peligrosas de su época. No solo la Iglesia y la sinagoga, sino todo el sistema de poder occidental que se había construido sobre la sacralización de la figura mosaica. Tenía derecho a privar a la humanidad de sus ilusiones consoladoras, incluso si estas ilusiones eran la base de su propia esclavización. Era preferible una libertad dolorosa basada en la verdad, o una esclavitud confortable basada en la mentira. Spinoza sabía que no podía responder a estas preguntas por toda la humanidad, pero también comprendía que tenía la obligación moral de ofrecer a sus contemporáneos la posibilidad de elegir entre la verdad y la ilusión con pleno conocimiento de causa. En las últimas noches de su investigación, mientras contemplaba las páginas de su manuscrito que contenían suficientes revelaciones como para estremecer los cimientos de la civilización occidental, Spinoza tomó la decisión que cambiaría su vida y posiblemente la historia de la humanidad. No podía guardar silencio sobre lo que había descubierto. No podía ser cómplice de la perpetuación de una mentira que había causado tanto sufrimiento durante tantos siglos. Pero ¿cómo revelar estas verdades sin provocar un cataclismo que destruyera no solo las ilusiones religiosas de su época, sino la estabilidad misma del orden social occidental? La respuesta llegó cuando el filósofo comprendió que la verdad más peligrosa no es la que se grita desde las plazas públicas, sino la que se susurra en las bibliotecas, la que se desliza silenciosamente en las conciencias preparadas para recibirla, la que se transmite de mente en mente como un virus beneficioso que gradualmente transforma la percepción de la realidad. Su manuscrito no sería un panfleto revolucionario, sino una bomba de relojería intelectual que trabajaría durante siglos para liberar a la humanidad de sus cadenas más antiguas. Spinoza sabía que no viviría para ver las consecuencias finales de su revelación, pero también comprendía que esto era irrelevante. La verdad, una vez liberada, tiene vida propia y encontrará siempre el camino hacia las mentes capaces de comprenderla y propagarla. No era esta, después de todo, la única forma auténtica de revolución.
no la que cambia las estructuras externas de poder, sino la que transforma las estructuras internas de la conciencia. En el silencio de su biblioteca, mientras las velas se consumían proyectando las últimas sombras sobre las páginas que contenían el secreto más peligroso de la civilización occidental, Baruch Spinoza escribió las palabras finales de su obra maestra. La verdad sobre Moisés es la verdad sobre nosotros mismos. Y solo cuando tengamos el coraje de enfrentar esta verdad, sin velos ni consolaciones, podremos comenzar finalmente a ser libres. ¿Pero tenía la humanidad ese coraje? ¿O preferiría seguir adorando para siempre a sus propios verdugos? El filósofo cerró su manuscrito sabiendo que había cambiado para siempre el curso de la historia humana. La verdad estaba libre y nada volvería a ser igual.